He titulado este mensaje Una carta de amor. Suena algo carca o algo antiguo, ¿no? Una carta. Una carta de amor. Las cartas de amor han sido una de las formas de cortejo más especiales a lo largo de la historia. Ahora ya no se habla de ellas, ni siquiera nadie las utiliza. Y si se lo dices a un adolescente, probablemente no sepa ni lo que es. Seguro que algunos de vosotros habéis utilizado este medio para comunicar el amor, o para comunicaros con el amor de vuestra vida durante aquellos años de noviazgo, incluso algunos todavía guardáis estas cartas como un tesoro, como algo muy valioso, y algo que cuando las sacas y las recuerdas te da un poco incluso de vergüenza, ¿no? Pero ahí están, se recuerdan con cariño y con aprecio. Yo no tuve la oportunidad de escribir cartas de amor, porque cuando yo empecé a cortejar a Ana, por así decirlo, ya existía el WhatsApp, algunos móviles ya empezaban a tener el WhatsApp, aunque hablábamos por Skype y por otros medios. Pero este tipo de cartas que se utilizaban antiguamente, o no, hasta no hace no mucho, reflejaba el amor de una pareja, o también una carta de una madre a un hijo, o de un hijo a una madre, o un padre, o el amor entre dos personas que se quieren mucho, dos amigos, dos amigas. Las cartas de amor solían contener frases preciosas, frases bonitas, especiales, únicas, pensadas con detalle hacia la persona o personas a las que se amaba. La carta era una oportunidad para abrir el corazón, abrir tu corazón y mostrar tus sentimientos de aprecio hacia esa persona. La carta que vamos a estudiar, la carta de Filipenses, es una carta de amor. Contiene un mensaje especial, un mensaje lleno de cariño, lleno de aprecio. Un mensaje que el apóstol Pablo escribe revelando su corazón, revelando lo más profundo de sus sentimientos. Les escribe a sus hermanos en la fe, a los creyentes en Filipenses, ahora vamos a estar estudiando esto. Les escribe con mucho aprecio, con mucho cariño. Él los amaba profundamente, nos dice el capítulo 1. Era como el amor de un padre a un hijo, y le escribe para mostrarle el mayor tesoro que él había encontrado. Él había encontrado un tesoro. Era lo más valioso para él en la vida. Y quiere que ese tesoro sea también lo más valioso para los creyentes en Filipos. No solo le escribe para mostrarles este tesoro, hay más temas que luego trataremos a medida que vayamos estudiando. Pero Pablo le escribe esta carta para darle una serie de instrucciones para su vida espiritual y para la iglesia. En esta mañana vamos a comenzar con un estudio a modo de introducción para que podamos entender de forma profunda y correcta lo que el Señor nos quiere transmitir por medio de esta epístola. Es muy importante conocer el contexto en el que se encuentra, conocer la situación, conocer el propósito, conocer todo alrededor de la carta, para así cuando vayamos a leerla podamos entenderla bien. Y en esta mañana, a través del versículo 1 y 2 del capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2, vamos a ver, y a través también de otros pasajes, vamos a ver 5 elementos que nos ayudan a conocer la carta a los filipenses. 5 elementos, eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a leer el texto, si me acompañáis a Filipenses capítulo 1. Dice allí la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos son los 2 versículos que vamos a estar tratando en esta mañana. Fijaros, en primer lugar, el primer elemento que nos muestra el primer versículo son los emisores de la carta, o los autores
o los escritores de la carta, los emisores de esta carta, que son los siervos. Fijaros lo que dice el versículo 1, al principio, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo, primeramente, Pablo es el conocido apóstol, que ya hemos estado estudiando, incluso estamos viendo los jueves sus viajes misioneros. Escribió que conozcamos 13 de las 21 epístolas del Nuevo Testamento, porque no sabemos si realmente Hebreo la escribió, aunque parece que no, pero no lo podemos saber. 13 de las 21 epístolas del Nuevo Testamento y otros escritos, como la carta a la Odisea y otros, que no están en el canon. Sabemos de Pablo que él era un judío, nos lo dice el capítulo 3, un fariseo, hebreo de hebreos, que en su celo por Dios comenzó a perseguir a la iglesia. Lo estuvimos estudiando en Hechos 8, la primera persecución. Pero hubo un momento en su vida en el que Dios lo salvó. Jesucristo vino a su encuentro para romper su estructura mental, para romper toda su religiosidad, toda su forma de pensar y todo lo que él concebía como verdad. Jesucristo dio un vuelco a su vida, dio un cambio a su corazón. Cambió sus propósitos, sus deseos, su carácter, sus actitudes, sus hechos, su vida. Fue una obra increíble del Espíritu Santo. En Hechos 9 lo podemos leer y ya lo estuvimos estudiando también. De perseguidor a ser perseguido. De buscar a los creyentes para encarcelarlos a ser encarcelado por la causa del Evangelio. El Señor cambió su vida. Ahora bien, ¿dónde estaba Pablo cuando comienza a escribir estas palabras? Él empieza a escribir Pablo y Timoteo. ¿Dónde estaba Pablo? Pues a lo largo de la carta vemos que él refiere que está en la cárcel. Es una de las cartas que se conocen como las cartas de la prisión. Fijaros, Filipenses 1, versículo 7. Abrid vuestra Biblia ahí. Dice allí, capítulo 1, versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y a todos los demás, versículo 14, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Pablo estaba en la cárcel. Además sabemos, la mayoría de estudiosos coinciden en que era la cárcel de Roma, en su primer encarcelamiento en Roma. ¿Por qué? Por dos razones. Por su referencia al pretorio, que acabamos de leer, versículo 13, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y el pretorio era un lugar, ¿vale?, donde residía el pretor, comandante o gobernador, era como un palacio. Pero también se utilizaba la palabra pretorio para referirse a la guardia que lo custodiaba y lo vigilaba de día y de noche. Pero aún más claro, sabemos que está escribiendo desde Roma cuando vamos al capítulo 4 y versículo 22, si me podéis acompañar. Capítulo 4 y versículo 22. Allí Pablo, en sus saludos finales, ¿qué dice? Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Está escribiendo y está mandando saludos de parte de los de la casa del César, es decir, todos los creyentes que de alguna manera estaban sirviendo en algún ámbito de la casa del César. Ahora tenemos que entender que Pablo no estaba en una mazmorra insalubre, no estaba en condiciones pésimas o ínfimas en las que no podía ni siquiera escribir, no estaba en unas condiciones en las que no se le permitía hacer nada, sino que de alguna manera estaba bajo arresto domiciliario. Estaba en una casa realmente. Era una casa custodiada por los romanos, por la guardia. Fijaros un momento en Hechos 28, 16. ¿Qué dice Hechos 28, 16? Dice ahí la palabra de Dios. Ahí relata cuando Pablo llega a Roma. Vamos a ir haciendo un poco de spoiler de Hechos. Así que bueno. Pero esto nos va a ayudar a entender mejor la carta. Hechos 28, 16. Dice ahí la palabra de Dios. ¿Alguien lo puede leer? Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó
lo prestó al precio de vida, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le Así es. Entonces, Pablo, ¿qué dice aquí el texto? Se le permitió vivir aparte, no con los presos, con un soldado que le custodiase. Y si vamos al final del capítulo 28, el versículo 30 y 31, ¿qué dice ahí? ¿Alguien lo puede leer? Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. O sea, él tenía cierta libertad o gran libertad, por así decirlo, para predicar el Evangelio. Estaba en una casa alquilada, no estaba en una mazmorra, y esto le permitía recibir visitas, que gente viniera, escribir cartas y enviarlas. Por lo tanto, aquí escribe varias de sus cartas: Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, que son las conocidas cartas de la prisión. Ahora, acompañado a Pablo aparece otra persona. ¿Qué dice el texto? Versículo 1. Pablo y Timoteo. Según él mismo lo describe en 1 Timoteo 1:2, Timoteo era su hijo en la fe. Era un hijo que había colaborado con él estrechamente durante muchos años. ¿Cuándo comenzó a servir Timoteo con Pablo? ¿Alguien me lo puede decir? Así nos mantenemos despiertos. En el segundo viaje misionero, Hechos capítulo 16, primeros versículos. Había un hombre, un hijo de un padre griego y una mujer judía. Dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo era un hombre de buen testimonio, un creyente fiel. Y entonces Pablo, yo imagino que cuando vio todo lo que la gente hablaba de él, cuando vio su actitud, su comportamiento, cómo él era, dijo: tú me tienes que acompañar, tú te vienes conmigo, vamos a viajar juntos. Y así fue, Timoteo accedió y fue con él, y estuvo sirviendo con Pablo durante muchos años. De hecho, los filipenses lo conocían. Y si vamos al capítulo 2, volvemos a la carta de Filipenses, el versículo 20 y 21, Pablo les hace ver que Timoteo era un hombre entregado, un hombre que se interesaba por los hermanos. Dice: espero en el Señor, versículo 19, 2:19 al 21, perdón. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Los filipenses esperaban que Pablo les enviara a Timoteo a pastorearle, a estar con ellos, a cuidar de ellos. Pero, por varias razones, Pablo entendió que debía enviarles a Epafrodito. Y entonces le dice: no penséis que no os he enviado a Timoteo porque él no se interese por vosotros, o porque él no os aprecie, o porque él no esté conmigo. Tenéis que entender que Timoteo se preocupa por vosotros. Timoteo está interesado por vosotros y cuando pueda irá a visitaros. Pero ahora mismo lo necesito aquí en Roma. Timoteo estaba con Pablo, pero no estaba en arresto domiciliario, según vemos en la Escritura. Probablemente estaba colaborando en la iglesia en Roma. Probablemente ayudó a Pablo durante esos 2 años. Incluso algunos dicen que podría ser su amanuense, debido a que Timoteo conocía el griego y podía haber escrito la carta, ser su amanuense. Pero realmente, por lo que vemos en la carta, el autor es Pablo. Habla en primera persona todo el rato y se refiere a él mismo, o sea que el autor es Pablo. Timoteo le está acompañando. Ahora, ¿cómo se describen Pablo y Timoteo en el versículo 1? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo. Esta palabra es curiosa, porque la traducción que nosotros utilizamos dice siervo, pero literalmente significa esclavo. Lo que pasa es que no se utiliza porque esclavo tiene una connotación peyorativa o negativa y no da a entender el verdadero significado.
Es la palabra griega doulos. Significa esclavo. Y Pablo utiliza este término para referirse a sí mismo al comienzo de 3 cartas. Filipenses, Romanos y Tito. También lo utilizan otros hermanos como son Santiago, Pedro y Judas en sus cartas, al comienzo. Pablo no necesita afirmar, Pablo, apóstol de Jesucristo, en otras cartas sí lo hace, porque necesita afirmar y reafirmar su apostolado y que ellos lo crean, y luego va a presentar normalmente una defensa de su apostolado. Pero en este caso no necesita decirles que él es apóstol, porque ellos conocían bien a Pablo y lo reconocían como apóstol. Entonces simplemente se describe como siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Y esta palabra significa, este término doulos, describe a una persona cuyo dueño es otro, al cual está subordinado y del cual depende. El sentido en el que la utiliza Pablo describe un servicio voluntario y consagrado. No es un término negativo, es un término positivo. Habla de una sumisión voluntaria, una sumisión consagrada a su dueño. Es la idea de una persona que rechaza la oportunidad de ser libre para someterse voluntariamente a su señor de por vida. Y esto es lo que hacían algunos esclavos en la antigüedad. Cuando lograban tener su libertad y querían seguir sirviendo, se les horadaba la oreja, según la ley, y ya eran por siempre siervos de su dueño. Y esto es lo que era Pablo, era un esclavo de por vida, un siervo voluntario, consagrado de Jesucristo, junto a Timoteo. Y esta es la realidad que encontramos en la palabra de Dios. Cuando el Señor nos salva, nos arrepentimos de nuestros pecados, confiamos en el sacrificio perfecto de Cristo, lo que sucede es un cambio de dueño. Pasamos de ser esclavos del pecado para ser esclavos de la justicia. Tenemos un nuevo dueño. Nuestro dueño ya no es el pecado, ya no somos nosotros, ya no es nuestra voluntad pecaminosa, nuestros propios deseos, sino que nuestro dueño ahora es Jesucristo, por medio de ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Fijaros en Romanos 6, versículo 17 al 22. ¿Qué es lo que dice allí? Pablo está describiendo la esclavitud al pecado y cómo Dios nos transforma y nos cambia. Dice allí Romanos 6, versículo 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y ahora dice, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea que la obediencia para justicia también es una sumisión, es una esclavitud en el sentido positivo. Y ahora dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Otra vez, doulos de la justicia, esclavos de la justicia. El Señor nos salva, nos hace libres del pecado, pero también nos hace siervos suyos. El mejor dueño que podemos tener. ¿Y qué dice el versículo 22 de este capítulo 6? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermano, no hay un punto intermedio. Todas aquellas personas incrédulas se someten voluntariamente, gozosamente, consagradamente al pecado. Quieren hacerlo y se deleitan en ello y piensan que es lo mejor. ¿Por qué? Porque el pecado es su dueño. Porque son esclavos del pecado. Siguen los deseos de su carne. Sus motivaciones, sus sueños, sus propósitos están sometidos a su propia voluntad, la cual es pecaminosa y está dominada por el pecado. Sin embargo, el Señor a todos aquellos que han creído en su nombre, todos aquellos que han conocido la verdad que estuvimos estudiando en Juan 8, que nos hace libres. Nos ha rescatado del poder y del señorío del pecado por medio de su sangre. Nos ha hecho libres del pecado, pero nos ha comprado. Ha pagado un alto precio por nosotros al morir en el Calvario. Y nos ha dado una nueva posición. Ahora somos esclavos, somos siervos
del mejor dueño, del más sabio, perfecto, bueno, todopoderoso y gran Señor Jesucristo. Colosenses 1:13 nos afirma que Dios nos ha trasladado, nos ha colocado en el reino y bajo el señorío de Cristo. Ya no pertenecemos al pecado, ahora pertenecemos a Jesús, a Cristo. Bendita esclavitud, ¿verdad? Ser esclavos, siervos, pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra esclavos tiene un sentido positivo, la palabra siervos, porque estar bajo el señorío de Cristo es la más dulce y preciosa condición y posición que una persona puede poseer. ¿Puedes expresar las mismas palabras que el apóstol Pablo y Timoteo? ¿Podemos afirmarlo? ¿Podemos poner nuestro nombre al principio del versículo? ¿Es nuestro deseo servir, ser siervos de Jesucristo? Hoy en día la sociedad en la que vivimos no entiende lo que es el señorío y mucho menos lo rechaza. Estas palabras pueden resultar ofensivas para ellos. ¿Yo esclavo de alguien? Los mismos judíos también lo decían. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. En una sociedad en la que se busca una supuesta libertad, alimentar tus propios egos, metas, creer en uno mismo, someterse bajo el señorío de alguien, es una locura. ¿A quién se le puede ocurrir esto? Lo triste es que esta idea se ha introducido en muchos creyentes y en las iglesias. Cristo no se ve como el Señor, aunque se proclame. Cristo es mi Salvador, pero no mi Señor. En la práctica no se vive bajo el señorío de Cristo. Se busca obtener las bendiciones de Dios. Quiero que Jesús consiga o me dé todos los sueños que he tenido, que cumpla todas mis metas y sueños. Buscamos obtener las bendiciones de Dios, pero no las responsabilidades delante de Dios, de someternos a su señorío. Queremos un Jesús que cumpla nuestros planes en lugar de buscar cumplir los suyos. John Stott, conocido teólogo y pastor, afirmó así: el señorío de Jesús es un concepto descuidado en nuestros días. Seguimos dándole crédito de labios para afuera y a menudo nos referimos a Jesús cortésmente como nuestro Señor. Pero Él sigue preguntando, como lo hizo en el Sermón del Monte: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Podría preguntarnos esto el Señor y avergonzarnos? ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué lo pronuncias tantas veces en tus canciones, en tus oraciones? ¿Por qué lo has escuchado tantas veces en el púlpito? Sin embargo, no te has sometido a mí. En la práctica no he sido tu Señor. No has sometido cada área de tu vida a mi voluntad. No has vivido la vida buscando hacer mi voluntad, sino que has vivido la vida buscando hacer la tuya y utilizándome cuando te era necesario, teniéndome en un rincón para cuando te hacía falta. No he sido el Señor de tu vida. Que el Señor nos diga esto, hermanos. Porque el llamado de todo cristiano es ser siervo de Cristo. Es someter todas las áreas de su vida a su voluntad. Debemos someternos a Cristo porque Él es nuestro dueño. Y porque es para nuestro bien también. Porque trae numerosas bendiciones espirituales para nuestra vida. Y también porque es una forma magnífica de darle la gloria solo a Él, de darle toda la gloria. Ahora hemos visto en primer lugar los emisores de la carta, que son Pablo y Timoteo, y ahora en segundo lugar nos va a mostrar los receptores de la carta. ¿Quiénes son los receptores de la carta? Versículo 1, segunda parte, los santos. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Todos los santos en Cristo Jesús. Esos son los receptores de la carta, los que están en Filipos. Todos los creyentes de la iglesia de Filipos.
Además, a ellos los describe como santos. Todos los creyentes, a todos los santos, no solo algunos. Eso es importante. Porque en el contexto en el que vivimos, en la Iglesia Católica Romana, los santos son alguien que ha adquirido o ha hecho tantos esfuerzos a lo largo de su vida, se ha portado de determinada manera y se le ha dado esa condición de santo en base a sus esfuerzos y méritos. Sin embargo, la palabra de Dios no enseña esto. La palabra de Dios enseña que todos los redimidos, todos los que han creído en Cristo, todos los que tienen al Señor en su vida son santos. Y esto es la santificación posicional. ¿Qué significa santidad, santos? Significa que alguien está apartado, separado. En relación a los creyentes, somos apartados por Dios para Él mismo. Por Dios y para Dios. Las Escrituras establecen que todos somos santos, todos los que hemos creído, aquellos que hemos sido salvados, somos apartados del pecado para Dios. Hay numerosos pasajes en los que se refiere a los creyentes como santos. Hechos 9:13, no hace falta que lo busquéis, pero ahí menciona a los santos en Jerusalén, es decir, a los creyentes en Jerusalén. Hechos 9:32 menciona a los santos en Lida, la iglesia de Lida, claramente hablando de todos los creyentes. Efesios 1:1, Pablo hablando de los creyentes en Éfeso, todos los santos que están en Éfeso. Colosenses 1:2, los santos que están en Colosas. Esta es la posición que adquiere el cristiano una vez que ha sido salvo. Y es lo que se conoce como la santificación posicional o santificación legal. ¿Qué es esto? Es la santificación que Dios logra en el creyente en el momento de su conversión. Dios nos mira a través de la sangre de su Hijo y nos ve limpios, nos ve santos. La perfección, la santidad y la justicia de Jesucristo, del Cordero de Dios, son transferidas a nosotros, a los que somos salvos. Es una posición de la que no se puede caer. Es una posición segura, porque no depende de nuestro esfuerzo o mérito, no depende de una vida impecable, no depende de todo lo que hayamos podido hacer y el reconocimiento que hayamos podido tener de las personas, sino que depende única y exclusivamente de los méritos de Cristo a nuestro favor. Depende de la justicia de Cristo aplicada a nosotros. No podemos lograr la santidad por nuestros esfuerzos, por nuestros méritos. La santidad es mérito y obra de Cristo. Estoy hablando de la santidad posicional, nuestra nueva posición en Cristo. El creyente es llamado santo en virtud a su unión con Cristo. ¿Qué dice? A todos los santos en Cristo Jesús, en unión a Cristo Jesús. Y esto no es una unión física, sino que es una unión espiritual. Y quiere decir, y significa, que nosotros hemos recibido, se nos ha aplicado los méritos de Cristo a nosotros. Y estamos unidos a Él en virtud a lo que Él ha hecho por nosotros. Jesús aplica su obra expiatoria a nosotros. El Espíritu Santo nos regenera. Por lo tanto, somos santos en y por los méritos de Cristo y en virtud de lo que Él ha aplicado a nosotros. Estamos unidos a Cristo en su obra. Ahora bien, una vez que hemos adquirido la posición de santos en base a su gracia y por medio de la fe, somos llamados a vivir en esa santidad. Y es lo que se conoce como la santificación progresiva. Santidad progresiva. Consiste en un proceso continuo en el día a día del creyente, en el que el Espíritu Santo va transformando nuestra vida más y más a la imagen de Cristo. Y esto lo vemos a lo largo de todas las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento. Es un proceso que dura toda nuestra vida y que comienza desde nuestra conversión. Fijémonos en lo que dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 8 al 10. Colosenses 3, del 8 al 10. Después de explicarle la reconciliación que tienen en Cristo, su nueva vida en Él, ahora les llama a santificarse. Dice, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo. ¿Y qué dice ahora?
el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay un proceso continuo, está en presente continuo, se va renovando. Un proceso continuo de crecimiento. Fijaros el texto que ya hemos estudiado, Romanos 12, hace unas semanas, el versículo 1 y 2. Después de pasar Pablo 11 capítulos hablando de nuestro pecado, de nuestra condición de depravación total, después de explicar nuestra justificación, que no es por obras, sino es por la fe, después de hablar de nuestra elección, ahora en el capítulo 12, ¿qué les dice en el versículo 1 y 2? Así que, hermanos, así que, ya que sois salvos, ya que habéis sido justificados por la fe, ya que sois santos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo esto está en presente y es continuo a lo largo del tiempo. Nuestra salvación, aunque no ha sido consumada, ya ha sido realizada en nosotros, en nuestra vida, por medio del Espíritu Santo, pero ahora somos llamados a estar en un presente continuo de santificación progresiva en nuestra vida. Esta es la llamada y el llamado y la principal ocupación del creyente en su vida, su santificación. Hay otras cosas muy importantes y que debemos realizar como creyentes, pero nuestra responsabilidad individual, que cada uno de nosotros tiene, y que no debemos esperar que otros hagan, aunque lo pueden hacer y nos pueden ayudar en ello, y deben hacerlo y nos ayudan en ello, y de hecho lo hacen, pero es nuestra responsabilidad individual, nuestra, de crecer en santidad, puesto que somos santos. Ahora, fijaros, hay un texto muy claro, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Estos dos versículos, o el versículo 2 concretamente, nos muestra las dos santificaciones, la santificación posicional y la santificación progresiva. Fijaros, versículo 1, 1 Corintios 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Y ahora qué dice allí la palabra de Dios? A los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué está hablando aquí? ¿Qué santidad está hablando aquí? Posicional. A los santificados. Ya habéis sido santificados. ¿Y ahora qué dice? En Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿De qué está hablando aquí? Llamados a vivir en santidad. Santificación progresiva. Por tanto, hermanos, todos los que hemos creído somos santos, pero somos llamados a ser santos. Porque escrito está, dice 1 de Pedro, sed santos porque yo soy santo, y Levítico 19 también. Este es el deseo de Dios y también el deseo y la orden que Pablo le da a los filipenses. Capítulo 2, versículo 12, si estamos en la carta. ¿Qué dice allí? Filipenses, capítulo 2 y versículo 12, ¿alguien lo puede leer? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hasta ahí la palabra del Señor. Muy bien. Ocupaos en vuestra salvación. No ocupaos en conseguir la salvación, sino ocupaos en la salvación que ya habéis recibido. Eso es muy importante, porque algunos dicen aquí que tenemos que ocuparnos en conseguir nuestra salvación por medio de nuestros esfuerzos. No, lo que Pablo está diciendo aquí, ocupaos en vuestra salvación, lo que habéis recibido ya, porque ahí dice la palabra de Dios, en el versículo anterior, que habéis obedecido. Ya, en mi ausencia, en mi presencia, habéis obedecido la palabra de Dios. Ya sois santos, capítulo 1. No tenéis que conseguir la salvación. Ocupaos en esa salvación que habéis recibido. Ese es el llamado para los filipenses también y para nosotros hoy. Nuestro llamado principal, hermanos, no es estar ociosos o a relajarnos porque tenemos la santidad posicional. Ese es un peligro. Ya soy santo. O esa frase que siempre se ha dicho, salvo siempre salvo. Y a vivir. Y justificamos que somos santos posicionalmente
para eludir nuestra responsabilidad de santificarnos progresivamente. Y eso es un craso error. Porque la palabra nos dice que por sus frutos los conoceréis. Y la santificación progresiva es fruto inevitable de la santificación posicional. Y una lleva a la otra inevitablemente. Ahora, ¿quiénes son estos santos en Cristo Jesús? Que están en Filipos. Filipos. ¿Conocéis la ciudad de Filipos? Estuve investigando un poco en el mapa y me ha dado ganas de ir a visitar aquella zona, en el norte de Grecia. Filipos es una ciudad, todavía existe, con el nombre de Filipos, pero era antiguamente, podemos ir a visitar sus ruinas, era una ciudad situada al noroeste de Grecia, al norte, tirando hacia el oeste. Antiguamente pertenecía a Macedonia y está a unos 15 kilómetros de la ciudad de Kabala, que la ciudad de Kabala está en la costa del mar Mediterráneo. Su primer nombre, y como se conocía esta ciudad, era Crénides, antiguamente, y quiere decir pequeñas fuentes. Y esto se debía a que había manantiales cercanos, fruto del río Gangites, que es un río muy grande que desemboca en el Mediterráneo. Además, había minas de oro en las montañas cercanas. Una ciudad rica en minas de oro y una ciudad rica en agua, en manantiales. Y esto hizo que un emperador, Felipe II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, se apropiara de esta pequeña ciudad para sacar y explotar sus riquezas para su ejército. Y entonces, una vez se apropió la ciudad, le cambió el nombre y le puso el nombre de Filipos, en honor a él mismo, ciudad de Felipe. Después los romanos conquistaron esta ciudad, Macedonia, y se la anexaron, Filipos, y se la anexaron a la provincia de Macedonia. La ciudad existió casi 2 siglos, desde el 356 a.C., en el olvido, sin más importancia, siendo una ciudad, hasta que en el año 42 a.C. se libró una batalla crucial que daría o marcaría el fin de la República Romana y el comienzo del Imperio Romano. Aquí se libró esa batalla. Filipos era una ciudad relativamente importante en aquella época. Por ahí pasaba una de las vías más importantes de la calzada romana, la vía Egnatia, y era el camino por el que muchos transeúntes y muchos viajeros pasaban para ir a Roma. Si seguías esa vía de unos 4 metros y medio de anchura, podías llegar hasta Roma, y pasaba por la ciudad de Filipos. Era una ciudad, una provincia romana, llegó a ser colonia romana, sus ciudadanos no pagaban ciertos impuestos por el hecho de ser romanos. Ahora, ¿cómo se fundó la iglesia? ¿Alguien me puede decir cómo se fundó la iglesia? O mejor dicho, ¿a dónde debemos ir para conocer cómo se fundó la iglesia de Filipos? ¿Alguien lo sabe? Hechos 16, acompañadme un momento ahí. Hechos 16, porque ahora sí que voy a hacer spoiler, porque en breve llegaremos a Hechos 16, los jueves, estamos estudiando Hechos 15, pero aquí se nos narra cómo comienza la iglesia de Filipos. Filipos fue la primera iglesia fundada en Europa. Su comienzo lo encontramos aquí en Hechos 16, al comienzo del segundo viaje misionero de Pablo, que iba junto a Silas y le acompañaba Timoteo. Pablo nos dice Hechos 16, Hechos 16, versículo 6, que recibió una visión de Dios. Todavía Dios se revelaba de esta manera, porque todavía no estaba completada la Escritura, y era necesario que Dios se revelara de estas maneras, por medio de visiones. Y en esa visión vio a un hombre macedonio pidiendo ayuda. Y entonces entendieron que debían ir a predicar allí a Filipos, o mejor dicho, a Macedonia. No sé si tanto pensaban en la ciudad de Filipos, pero sí pensaban en ir a la región de Macedonia a predicar el Evangelio. Y fue allí. Y dice el versículo 16, cuando llegaron a Neápolis, dice el versículo 11,
Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Neápolis era la manera de nombrar a las ciudades, ciudades nuevas, pero realmente esta ciudad es Cabala, es por donde entró el apóstol Pablo. Llegando a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, no vamos a leer el capítulo completo, pero cuando llegan allí a Filipos, están allí algunos días y llegó el día de reposo, el sábado. Y entonces resulta que salieron a la puerta junto al río, dice el texto, donde solía hacerse la oración, donde los judíos iban a orar. ¿Por qué? Porque en esa ciudad no había sinagoga. ¿Por qué no había sinagoga? Porque para que en una ciudad hubiera sinagoga se necesitaban al menos 10 hombres cabezas de una casa. Y en esta ciudad había muy pocos judíos. Y entonces esto no hacía posible la creación de una sinagoga. Entonces lo que hacían era buscar lugares concretos para orar. Y entonces las mujeres judías y prosélitas encontraron un lugar al lado del río Gangites para ir a orar. El capítulo 16 nos narra cómo había una mujer, ¿cómo se llamaba? Lidia, vendedora de púrpura. Era una prosélita, se había convertido al judaísmo. Pero cuando llegó Pablo a ese lugar, comenzó a predicarles el evangelio y esta mujer dice la palabra de Dios que Dios le abrió su mente, Dios le abrió su entendimiento para que comprendiera las verdades del evangelio. Entonces creyó ella, creyó toda su familia y se bautizaron. Los primeros conversos de Filipos. La primera iglesia, una familia. No sabemos de cuántos. Pero Dios va a obrar de maneras inexplicables. Resulta que una mujer, una muchacha cuyos amos la utilizaban porque tenía espíritu de adivinación, iba todo el rato dándole la tabarra a Pablo y diciéndole y a Silas, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que predican el Evangelio de Cristo, que predican el Evangelio de Dios, Hechos 16, versículo 17. Y ahí entonces, cuando ya Pablo se hartó, dice, esto no puede ser, no puedes estar todos los días detrás nuestro hablando de nosotros. Entonces le dice el texto en el versículo 18, Pablo se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, ¿nos podríamos quedar aquí? Bueno, Pablo sacó el espíritu de adivinación de esta mujer, pero esto lo utilizó el Señor para algo. Resulta que sus dueños se enfurecieron porque perdieron su fuente de ganancias. Y entonces lo que hicieron fue llevar a Pablo y a Silas ante las autoridades y encarcelarlos. ¿Con qué propósito? Pues para que más gente se salvara. ¿Por qué? Porque Dios va a enviar un terremoto que va a soltar todas las cadenas, va a abrir todas las puertas y el carcelero que había ahí vigilando se iba a matar porque pensaba que todos habían huido. Sin embargo, allí Dios había preparado la situación para que ese carcelero se convirtiera, para que Pablo y Silas le predicaran el Evangelio. Aquel carcelero se convirtiera junto a toda su casa y se bautizaran. Por lo tanto, ya tenemos dos familias y seguramente otras personas más que se convirtieron. Y entonces el día siguiente sacaron a Pablo y a Silas de la cárcel. Les dijeron, por favor, idos de aquí. Idos de aquí porque, como se os ocurra recurrir lo que hemos hecho, porque vosotros sois romanos y sin previo juicio alguno os hemos metido en la cárcel. O sea, ¿qué nos espera si vosotros se os ocurre recurrir y ir a los tribunales en contra de nosotros? Por favor, iros de aquí. No queremos haceros más daño, dejadnos en paz. Y entonces consolaron a los hermanos y después de haberse reunido con ellos nos dice el texto que salieron de allí. Así se fundó la iglesia de Filipos. Una iglesia que según nos dice 2 Corintios 8 era una iglesia pobre, como las iglesias de Macedonia. Una iglesia que no tenía muchos recursos económicos, pero era una iglesia generosa. 2 Corintios 8, lo podéis leer. Y ahí se nos habla de que era una iglesia que constantemente ayudó a Pablo en todas sus necesidades. En último lugar, en el versículo 1, aparte de los creyentes filipenses, o junto con ellos, se nos nombra
a los obispos y diáconos. No sabemos la razón por la que se nombra aquí obispos y diáconos, porque es el único lugar en la Escritura, o mejor dicho, en las cartas de Pablo, en el saludo de las cartas de Pablo, en los que nombra a estas personas. Pero de alguna manera nos determina, nos enseña cómo es el principio bíblico para el liderazgo de la iglesia. Ya en la iglesia primitiva había obispos y diáconos. Obispos es la misma palabra, o no es la misma palabra, pero es el mismo término que se utiliza para los pastores y para los ancianos, para los líderes de la iglesia. Y los diáconos son los servidores de la iglesia. Ya en la iglesia primitiva había esto. Y también lo observamos en otras cartas, en otros escritos, que no están en la Escritura, pero que hablan de que había una organización, había un orden, un liderazgo que Dios había establecido, obispos y diáconos, pastores, ancianos y diáconos. Y esto lo vemos a lo largo de la palabra de Dios, como en las diferentes iglesias Pablo fue estableciendo ancianos, diáconos y fue estableciendo un liderazgo. Hemos visto, en primer lugar, los emisores de la carta, en segundo lugar, los receptores de la carta, los santos, y ahora en tercer lugar, el saludo de la carta. ¿Cuál es el saludo de la carta? Versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Versículo 2 del capítulo 1. Esta es la salutación por excelencia del apóstol Pablo en todas sus cartas. Solo en 3 de ellas añade la palabra misericordia. Gracia, misericordia y paz. En todas las demás dice gracia y paz. Solo en las cartas personales de 1 y 2 de Timoteo y Tito dice gracia, misericordia y paz. En todas las demás utiliza gracia y paz. Y este era el deseo profundo de Pablo para todos los creyentes en todos los lugares y en todas las iglesias que había plantado. Era una expresión de profundo amor hacia los hermanos. La gracia se refiere al favor de Dios, al don de Dios, al regalo de Dios, en su infinita bondad y misericordia. Y la paz es la convicción que se genera en el corazón al recibir la reconciliación mediante la sangre de la cruz. Es la plenitud espiritual. Es estar tranquilo, en paz, al saber tu condición de salvado, tu nueva posición en Cristo. Estas dos bendiciones, gracia y paz, ¿de quién provienen? Dice el texto, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, provienen de nuestro Señor Jesucristo, y también de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque la verdadera fuente de toda bendición espiritual se encuentra en Dios. El hecho de nombrar a Dios Padre y al Señor Jesucristo resalta la unidad inseparable que existe entre ambos en su naturaleza. Jesucristo es Dios. Tanto el Padre como el Hijo son la verdadera fuente de toda bendición. Son los únicos que nos pueden dar la gracia, nos pueden dar la paz. Nosotros mismos no podemos. Por lo tanto, aquí tenemos el saludo, gracia y paz a vosotros. Ahora, en cuarto lugar, vamos a ver, y esto nos encuentra en el versículo 1 y 2, pero a modo general, para que podamos entender mejor la carta, vamos a ver cuál es el propósito de la carta, y por último, en quinto lugar, vamos a ver cuál es el contenido de la carta. En cuarto lugar, el propósito de la carta resulta que un día estaba Pablo en la cárcel, ¿no? Como hemos estado estudiando. Imaginaos que no existen los móviles, no existen los teléfonos ni ninguna manera otra de comunicarnos sino por medio de cartas. Y llega alguien a tu casa con una carta y con una bolsa llena de dinero. Pues esto es lo que le pasó a Pablo. De repente estaba en esa casa alquilada, estaba bajo custodia, y de repente un día llega Epafrodito. Llega Epafrodito con una bolsa de dinero y con posiblemente una carta de los filipenses, por lo que vemos en lo que redacta Pablo, conocía la situación de los filipenses, o tal vez se lo había contado Epafrodito, o tal vez traía una carta de ellos, pero llega Epafrodito allí a la casa alquilada de Pablo. Fijaros, capítulo 2, versículo 25.
capítulo 2 de Filipenses, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. ¿Qué dice ahí? Vuestro mensajero. Vuestro mensajero. ¿Quién fue el mensajero que llevó la carta a Pablo? Fue Epafrodito. Y como hemos dicho, el Epafrodito traía una ofrenda. Capítulo 4, versículo 15. ¿Qué traía Epafrodito? Y sabéis también vosotros, dice el capítulo 4, versículo 15, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y ahora dice el versículo 18, hablando de estas dádivas, de estas ofrendas que habían recibido Pablo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Por lo tanto, Pablo había recibido una ofrenda generosa de parte de estos creyentes, por manos de Epafrodito. A pesar de ser una iglesia pobre, a pesar de ser una iglesia con problemas, con dificultades, con persecución, como nos dice Filipenses 1:29, a pesar de ser una iglesia que no estaba exenta de falsas enseñanzas y de dificultades de persecución, ellos muestran una increíble generosidad para Pablo y sus colaboradores. Y eso muestra el amor que los filipenses le tenían a Pablo, el cariño y el aprecio que tenían por él. Y por lo tanto, ahora Pablo se dispone a escribir. Pablo le va a dar respuesta a lo que ha recibido de Epafrodito. Y ahora escribe una preciosa carta de agradecimiento, una carta de amor, una carta personal. Pablo revela su corazón, demuestra su profundo afecto por estos hermanos maduros. Fijaros, Filipenses capítulo 1. Dice allí el texto, versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Era una iglesia a la que Pablo amaba. Y ahora Pablo le va a escribir con un profundo amor y afecto para darle las gracias por esa ofrenda. Para darle las gracias, pero también aprovecha para otras cosas. Aprovecha para explicarles el motivo por el cual Timoteo no va, sino que va a Epafrodito. También informarles sobre sus circunstancias, cómo estaba él ahora mismo preso y cuál era su situación. Lo vemos en el capítulo 1 y 2. Y advertirles acerca de los falsos maestros, en este caso los judíos, las falsas enseñanzas judaicas. Eso es lo que vemos a lo largo de toda la carta. Entonces, Pablo escribe la carta, se la da a Epafrodito, y Epafrodito es el que la va otra vez de nuevo a llevar a Filipos. Ahí se nos dice en el capítulo 2, versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Ahora muy bien, ¿cuál es el contenido de la carta? Y aquí quiero que me ayudéis vosotros. ¿Cuál creéis que son los temas principales que se hablan en la carta de Filipenses? Hay muchos temas que se hablan. Pablo siempre de tocar muchos palos, pero hay temas que resaltan o que se hablan más que otros. ¿Cuál creéis que son esos temas? A ver, decid, por favor, si habéis leído esta semana la carta y si no, si os acordáis. Un tema. Llamado a la humildad en la iglesia. Muy bien, lo tengo aquí. Me has leído las notas. Muy bien, uno de los temas es la importancia de la unidad en la iglesia y para ello es necesaria la humildad. Capítulo 2, versículo 1. Versículo 2, mejor dicho, capítulo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego habla del ejemplo de humillación y exaltación de Cristo, capítulo 2, versículo 5. Como ejemplo supremo de cómo los creyentes tenían que vivir los unos con los otros, en completa humildad,
para así mantener la unidad. Y este tema de la unidad está también en el capítulo 1, versículo 27. Dice allí, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes como en un mismo espíritu, combatiendo como unánimes por la fe del Evangelio. Y capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. A lo largo de toda esta carta se desprende la enseñanza de la unidad de la Iglesia. De la unidad y para ello la necesidad de la humildad. Lo vemos en 1.27, 2.2 y 4.2. Más temas. El gozo. Este es el tema que más aparece en la carta de Filipenses. Aparece más que en todas las demás cartas de Pablo. El gozo. El gozo es un tema que vas leyendo la carta y te va apareciendo por todos lados. Fijaros, capítulo 1, versículo 4. Papá, busca capítulo 1, versículo 4. David, puedes buscar 1.18. Eli 1.25. Victoria 2.2. Rosen 2.17 y 18. Ana 2.28, 29. Pablo 4.1. Nael 4.4 y Raquel 4.10. Vamos en ese orden. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Rogando con gozo por todos vosotros. 1.18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Su gozo, el gozo de Pablo, era que Cristo fuera proclamado, aunque incluso fuera con las motivaciones equivocadas. 1.25. Confiad en esto, sigue que daré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Muy bien. 2.2. Victoria. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo el mismo gusto. Completad mi gozo. Versículo 2, 2, 17, 18, capítulo 2. Y aunque se ha derramado el libación sobre el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Muy bien. Este es clave. Gozaos, regocijaos. 2, 28, 29. ¿Verdad? Estuve 28, 29, ¿no? No, las dos, por favor. Así que, 28, 29, Sí. ¿no? Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo, es que no veo bien, y yo... ¿Lo leo yo? Sí, leo. Esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Pablo 4.1. Así que, hermanos míos, amados, deseados gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. 4.4, Nael. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. 4.10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, en lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El gozo es un tema constante y continuo en toda la carta del apóstol Pablo. Estudiaremos más profundamente qué implica el gozo, qué es el gozo y cómo actúa en nuestras vidas. Más temas. El contentamiento. Muy bien. El contentamiento. Capítulo 4, versículos del 10 al 13. En todo y por todo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Y lo estaba diciendo desde la cárcel. Y en este sentido cobra todo el significado Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el sentido. A pesar de que estoy apresado, a pesar de que estoy sufriendo en la cárcel, estoy contento. Porque Cristo es mi fortaleza. ¿Más temas? ¿Algún tema más? Cristo. Cristo está por todos lados. Cristo, eso es. Yo lo tengo
el propósito de la vida. Ese es el tema. El propósito de la vida, o Cristo. Pablo revela su corazón y muestra que el propósito de su vida no es vivir para sí mismo, sino que es vivir para Cristo. Revela que mientras esté en esta vida, va a vivir para Cristo. Y que morir es mucho mejor, porque va a estar con Cristo. Y eso, este sentido de la vida, de la muerte y su visión, es lo que resalta en esta carta. Dice el capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas era para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando tienes a Cristo, todo lo demás pierde su valor. Y todo cobra sentido a la luz de Él. ¿Más temas? Hay otro tema principal también que aparece mucho en la carta y que hemos estado hablando de él en esta mañana, es la santificación progresiva del creyente. La necesidad, y constantemente Pablo les habla a los filipenses de que se dediquen a ello. Hemos leído, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Capítulo 1, versículos 9 y 10. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Capítulo 1, versículo 9 y 10, que acabamos de leer. Dice el versículo 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Capítulo 2, versículo 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Capítulo 3, versículos 12 al 14. Habla de sí mismo, no que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Constantemente el apóstol Pablo está enseñando a sus receptores, a los creyentes en Filipos, que deben dedicarse a su santificación. Y otros temas que además en la carta, tal vez no aparecen tantas veces, pero sí que aparecen. ¿Alguien me puede decir alguno? La venida del Señor, por ejemplo. La venida del Señor, ¿dónde encontramos ese texto? Que acabas de leer, 3:20 creo que es. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Otro tema que aparece en la carta. ¿Qué más? Capítulo 3, versículo 2. ¿Qué tema hay ahí? Cuidaos de los perros. Las falsas doctrinas. La importancia de perseverar firme en la palabra de Dios para no sucumbir ante las falsas enseñanzas, y en este sentido, las judaizantes, los de la circuncisión, la generosidad, el contentamiento, la oración, capítulo 1, son otros temas que resaltan en la carta. El propósito de estudiar estos 5 elementos es que cuando ahora nos adentremos en la carta a los filipenses, podamos ir con un conocimiento mayor, sabiendo lo que ella nos habla, y nada más que sabiendo esto, ya si la volviéramos a leer de nuevo esta semana, os daréis cuenta de que encontráis mayor sentido y entenderéis mucho mejor su contenido. Es una carta preciosa, llena de cariño, amor y afecto de Pablo hacia los filipenses. Pero más allá de eso, es la bendita, inspirada palabra de Dios. Y es por eso que debemos estudiarla. Y es por eso que debemos profundizar en su conocimiento. Es una epístola cristocéntrica, centrada en Cristo. Y es por eso que debemos conocerla, para a través de ella conocer más al Señor, amar más al Señor y crecer en Él para su gloria. Pues que el Señor nos ayude, nos bendiga y que podamos realmente
pues entender esta carta y podamos sacar grandes aplicaciones para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, que es nuestra principal meta, nuestra vida, nuestra santificación progresiva. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos da las herramientas y hemos podido ahondar un poco más sobre el contexto y nos ayuda a entender mejor qué es lo que tú has revelado en la carta de Filipenses, Señor. Y es por eso que queremos estar atentos a ella, queremos que ella nos hable, queremos que tu palabra transforme nuestros corazones y que produzca fruto espiritual en nuestras vidas, que crezcamos en santificación, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor y que estemos esperanzados en tu venida, Señor, en que tú vas a volver, Señor, y que realmente nuestras vidas vivan conforme a ello y que podamos exclamar, como dijo Pablo, para nosotros, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor. Recibe toda la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.